Bien. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo está? Entonces, vamos a hablar ahora un poquito en relación a la estadificación del cáncer de cuello uterino. O sea, vamos a hablar de lo que es justamente el sistema TNM, que es la estadificación anatomopatológica que se hace no solamente en el cáncer de cuello uterino, también esta estadificación anatomopatológica se hace en otro tipo de tumores, en todos los tumores malignos que pudiéramos encontrarnos o que pudiéramos hacer el diagnóstico, ¿no? ¿Para qué nos sirve esta estadificación TNM patológica? Nos sirve justamente para poder ver la extensión del tumor, el grado de compromiso del órgano afecto por este tumor. Si estará todavía el tumor en el órgano o se habrá diseminado a los órganos vecinos o habrá hecho metástasis a distancia. Entonces, para esto nos sirve esta estadificación TNM patológica y se hace en la pieza quirúrgica. O sea, si a mí me mandan una biopsia de cuello uterino, una biopsia incisional, o sea, un pequeño fragmento del cuello uterino donde yo diagnostico un cáncer, ahí no voy a poder hacer la estadificación TNM. Tiene que ser en la pieza quirúrgica, o sea, cuando el paciente se le ha hecho el tratamiento quirúrgico, se le ha hecho la esterectomía, ¿no es cierto?, con anexectomía y vaciamiento ganglionar, ahí sí yo voy a poder determinar hasta dónde se está extendiendo el tumor y si este está llegando a estructuras u órganos vecinos o ha hecho metástasis a distancia. Entonces, con la pieza quirúrgica. Por ejemplo, si yo tengo un cáncer a nivel de intestino grueso, un cáncer de colon, un adenocarcinoma de colon, para poder hacer yo la estadificación también tendré que hacerlo con la pieza quirúrgica. Se tendrá que hacer la resección de ese segmento intestinal afecto más vaciamiento ganglionar y en ese material podré hacer la estadificación. No puedo hacerlo en biopsia incisional, o sea, en pequeños fragmentos. Eso hay que tener muy en cuenta. Esta estadificación patológica, esta visión TNM anatomopatológica, se va actualizando cada 2 años. Y la última edición es de la octava edición, justamente, que es la del 2018. Entonces, por ahí, si ustedes tienen un libro de patología más antiguito a este año, y la estadificación de repente está variando y con seguridad que sí, ¿no? Porque como les digo, cada 2 años esto se va actualizando de acuerdo a estudios investigativos y a diferentes tipos de criterios que se tengan. Dicho esto, hablaremos en qué consiste la estadificación TNM, ¿no? Y vean, estas 3 letras son muy importantísimas. La T, ¿qué significa la T? La T significa el tumor primario, o sea, de acuerdo al tamaño del tumor primario, pues se le va a dar un valor a esta T, pues un T1, un T2, T3 o T4, de acuerdo al tamaño del tumor. Esto varía en relación, por ejemplo, a la estadificación del cáncer de colon, que para valorar T no es, lo que se valora para dar un número a T es la profundidad o el grado de compromiso de la pared del intestino grueso por el tumor. Entonces, se le dará un valor de T
si es que compromete solamente la mucosa, si afecta más allá de la submucosa, si afecta la capa muscular o la capa serosa, o sea, el grado de compromiso de la pared. En el cáncer de colon, lo mismo en vesícula, estómago, en vísceras huecas. En este caso particular de cuello uterino, el T es por el tamaño del tumor que se le va a dar un valor. N, la N también se le da un valor a N, N1, N2, dependiendo, y esto, del compromiso de los ganglios linfáticos regionales comprometidos. O sea, en una cirugía reglada, se denomina así, por cáncer o por tumor maligno, en este caso del cuello uterino, se tiene que hacer también vaciamiento ganglionar, o sea, retirar los ganglios linfáticos regionales, porque puede ser, obviamente, que el tumor ya se haya diseminado hacia esos ganglios linfáticos regionales. Entonces, de acuerdo al mejor, o sea, mucho mejor, sin ningún, por decirles, si de 10 ganglios que se han retirado, que se han sacado, ninguno presenta metástasis de tumor, mucho mejor, el pronóstico mejor. Pero si de esos ganglios linfáticos 1, 2 o 3 o 4 comprometidos por el tumor, entonces se le da un valor a N, como vamos a ir viendo. Y la metástasis es la metástasis a distancia del tumor, ¿no? Órganos a distancia. En la estratificación TNM, como patología, no se hace esto, puesto que esto se tiene que hacer a través de estudios por imágenes, ¿no? Muy importante para valorar la M, o sea, la metástasis, si es que hubiera de un tumor maligno, la resonancia magnética y lo que es la tomografía. Entonces, todo lo que hemos hablado se resume acá en la estratificación TNM patológica. Es, como les decía, para los casos tratados con procedimientos quirúrgicos. Procedimientos quirúrgicos. O sea, en la pieza quirúrgica, en este caso, en la histerectomía, cuando se les retira al paciente el útero, ¿no? Esta evaluación patológica, o sea, esta estratificación TNM, proporciona estimación precisa de la extensión de la enfermedad, hasta dónde está llegando esta enfermedad o este cáncer, este tumor maligno, y obviamente en base a eso se determinará la mejor conducta terapéutica y pues el pronóstico también variará en relación a esta estratificación. Entonces, por eso la importancia de valorar el TNM o la estratificación TNM patológica, que se hace en todos los tumores, como les digo, todos los tumores malignos. Vamos a hacer algo de detalle en el cáncer de cuello uterino porque es el tumor maligno más frecuente por sus características, para que ustedes tengan conocimiento. Yo les digo, no es necesario que aprendan de memoria todo el TNM en todos los tumores, tampoco nosotros lo tenemos de memoria. Siempre pues tenemos que basarnos en las actualizaciones que se tienen, y entonces, pero quiero que sepan la importancia que tiene esto en el tratamiento y en el pronóstico de los tumores malignos, ahora hablando del cáncer de cuello uterino. Entonces, vean, T, como hemos dicho, acá vamos a valorar el tamaño del tumor primario, T. TX, vean, se va a ir dando una serie de valores a la T, como vamos a ir viendo. TX es que no se puede evaluar el tumor primario, o sea, no hay tumor en el cuello uterino. T0, no hay evidencia de tumor primario en el cuello uterino. Y ya empezamos acá con T1. Vean. El T1, ¿cuál es el concepto cuando hablamos de T1? El T1 es el carcinoma o el tumor maligno del cuello uterino limitado al útero. ¿Ya? O sea, el tumor se ha originado en cuello uterino y este tumor está limitado al útero.
¿Y por qué les digo eso? T1 limitado al útero, porque cuando hablamos de T2, es que el tumor, en T2 el tumor maligno se ha originado en cuello uterino, pero este ya ha salido del útero a otras estructuras vecinas, y eso es muy importante para la conducta terapéutica. Entonces, T1, carcinoma del cuello uterino limitado al útero. Este T1, a su vez, se subdivide en T1A y se subdivide en T1B. Pero como estamos todavía en T1, el tumor sigue limitado al útero, no ha salido del útero. Entonces, el T1A dice, ¿cuál es el concepto? El T1A es lo mismo que hemos hablado del carcinoma microinvasor de cuello uterino. Ya hemos hablado de este carcinoma microinvasor. Entonces, ahí está, es el T1A. Dice, carcinoma de cuello uterino, carcinoma invasivo, diagnosticado solo por microscopía. Solo a la observación al microscopio. Invasión estromal con una profundidad máxima de 0.5 milímetros, perdón, de 5 milímetros, y una extensión horizontal de 7 milímetros o menos. Entonces, este concepto, esta definición, corresponde al carcinoma microinvasor de cuello uterino. O sea, que cuando yo estoy hablando de carcinoma microinvasor de cuello uterino, estoy hablando de un carcinoma en un estadio T1A de la estadificación patológica. Estadio T1A de la estadificación patológica. Esto sí, cuidado que vaya al examen. Esto sí es importante, la parte de microinvasión. Entonces, T1A es igual a carcinoma microinvasor de cuello uterino. Este T1A, a su vez, se subdivide en T1A1 y T1A2. El T1A1, invasión estromal, ¿no es cierto? Medida de 3 milímetros o menos de profundidad y 7 milímetros o menos de extensión horizontal. O sea, seguimos dentro de este microinvasor, ¿no? Por eso, invasión estromal, medida de 3 milímetros o menos de profundidad y 7 milímetros o menos de extensión horizontal. Ese es el T1A1. El T1A2 sigue siendo microinvasor, pero es otra subdivisión, T1A2. Invasión estromal, medida de más de 3 milímetros, pero menos de 5 milímetros, o sea, no más de 5 milímetros, con una extensión horizontal de 7 milímetros o menos. O sea, este T1 que corresponde al microinvasor se divide en T1A1 con estas medidas, T1A2 con estas medidas, pero que sigue siendo microinvasor. Como dice acá, esto solo se lo puede medir a través de la microscopía. O sea, por eso se llama carcinoma microinvasor, diagnosticado a través de microscopía. ¿Ya? Entonces, eso en relación al T1A. Ahora, el T1, hemos dicho que también tenemos dentro del T1, ya hemos visto el T1A, ahora veremos el T1B. Sigue el T1B limitado al útero, no ha salido del útero. Por eso dice, lesión clínicamente visible, o sea, ya se lo puede observar en el cuello uterino, o lesión microscópica mayor que T1A2, o sea, mayor que esto. O sea, que cuando hablamos de T1B, que ya sería un carcinoma invasor, ya no microinvasor, ya el T1B, que ya es invasor, ya no es microinvasor, dice lesión microscópica mayor a T1A2, o sea, que la invasión del estroma por las células tumorales es más de 5 milímetros en profundidad, y una extensión horizontal más de 7 milímetros, ¿no? Por eso es mayor a T1A2. Ahí está.
lesión clínicamente visible, confinada al cuello uterino o lesión microscópica mayor a T1A2. Entonces, cuando hablamos de T1A, es el carcinoma microinvasor del cuello uterino que tiene estas dos subdivisiones. Cuando hablamos de T1B, ya hablamos de carcinoma invasor del cuello uterino, que puede ser visible clínicamente o puede ser una lesión microscópica mayor a T1A2. Pero en ambos casos, tanto en T1A como en T1B, la lesión todavía está limitada al útero. Este T1B a su vez se divide en dos estadios, T1B1 y T1B2. T1B1, lesión, vean, clínicamente visible de 4 centímetros o menos en su diámetro mayor. Entonces, si ustedes están haciendo un estudio ginecológico, localizan el cuello uterino con el espéculo y al observar ustedes ven una masa tumoral a nivel del cuello uterino. Si esa masa tumoral que ustedes están viendo en el cuello uterino mide 4 centímetros o menos, se considera como T1B1. Y si esa lesión que ustedes están viendo al examen ginecológico mide mide más de 4 centímetros en su mayor diámetro, entonces estamos hablando de un T1B2. Más de 4 centímetros. Ven ahí la masa tumoral, mide más de 4 centímetros, T1B2. Pero en este estadio T1B está limitado al útero. Todo el T1, ¿no? Limitado al útero. Y cuando ya hablamos de T2, lamentablemente el tumor se está extendiendo más. En este caso, el tumor o el carcinoma cervical, por eso dice, invade más allá del útero, ya invade más allá del útero, pero no llega a la pared pélvica o al tercio inferior de la vagina, pero sale del útero ya en el estadio T2. Entonces, este estadio T2 se divide en T2A, T2B. T2A, tumor que sale del útero, pero sin invasión a los parametrios. T2B, tumor con invasión a los parametrios. Se sigue extendiendo, ¿no? El T2 ya está fuera del útero. Pero les reitero que no ha llegado todavía a la pared pélvica o al tercio inferior de la vagina. T3, aún el tumor se sigue extendiendo. T3, tumor que se extiende a la pared lateral de la pelvis, vean, ya está llegando a la pelvis, o involucra tercio inferior de la vagina, en este caso ya está involucrando tercio inferior de la vagina, o causa hidronefrosis o riñón que no funciona. Ya son estadios avanzados, ¿no? El estadio T3 se divide a su vez en T3A y T3B. T3A, tumor que afecta al tercio inferior de la vagina, pero que no se extiende a la pared pélvica. Y el T3B, tumor que ya se extiende a la pared pélvica o causa hidronefrosis o riñón que no funciona. El T4, tumor que invade la mucosa de la vejiga, o sea, se ha extendido más allá todavía, estamos llegando, ya ha llegado a la vagina, perdón, a la vejiga del tumor, o llega a la mucosa del recto, o que se extiende más allá de la pelvis verdadera. Vean, entonces, es muy importante hacer esta estadificación y cuando nos llega la pieza quirúrgica por cáncer se tiene que hacer esta estadificación TNM, porque es muy importantísimo para el oncólogo clínico ver este estadio y en base a eso poder ver la mejor conducta, ¿no? Vean, T3 ya es un tumor que es bastante avanzado, que involucra ya tercio inferior de la vagina o la pared lateral de la pelvis o causa hidronefrosis. El T4 ya está llegando ya a la mucosa de la vejiga o el recto. Entonces son casos muy, muy avanzados ya en T4 para hablar de casos terminales, ¿no?
hablando de N, o sea, en este caso, con N, lo que habíamos dicho que se valora es los ganglios linfáticos regionales que se obtienen durante el procedimiento quirúrgico en una cirugía reglada por cáncer de cuello uterino. Pues el número de ganglios comprometidos por el tumor maligno. Y acá también se da un valor, vean, NX no se puede valorar los ganglios linfáticos regionales. O sea, ¿qué significa esto de NX? Y esto es lo que no se debería o no se debe hacer. Hay situaciones en las que nos llegan piezas quirúrgicas, o sea, histerectomías por cáncer de cuello uterino, y en las cuales no se ha hecho la linfadenectomía de ganglios linfáticos regionales, o sea, no se ha hecho el vaciamiento ganglionar de estos ganglios linfáticos. Entonces, no podemos nosotros saber si esos ganglios regionales estaban o no comprometidos por el cáncer, por el tumor. Entonces, en vez de hacerle un beneficio al paciente, lo estamos comprometiendo, lo estamos haciendo un flaco favor. Porque si esos ganglios regionales estaban comprometidos por el tumor, imagínense, ¿no es cierto? Entonces la conducta cambia, la conducta varía. Entonces, en esos casos que no se hace un vaciamiento de ganglios linfáticos regionales, nosotros no podemos en patología valorar si esos ganglios están comprometidos o no. Entonces se coloca NX. Y el número de ganglios linfáticos que se tienen que extraer en una cirugía en este tipo de pacientes es mínimamente 10 ganglios, mínimamente, para poder hacer una valoración adecuada. Entonces, NX, cuando no se obtienen ganglios, no se puede valorar. N0 significa que de 10 ganglios linfáticos que se han extraído, se han obtenido en la cirugía, de los 10 ganglios linfáticos, ninguno presenta metástasis tumoral. Entonces coloca N0. Y N1 ya se coloca cuando por lo menos uno de esos 10 ganglios presenta metástasis tumoral. Pues N1, metástasis en ganglios linfáticos regionales. También es muy, muy importante esto para la conducta a seguir, ¿no? Y la M, que significa metástasis a distancia, M0 sin metástasis a distancia y M1 con metástasis a distancia. Simplemente hasta aquí. M1 con metástasis a distancia, ¿no? Entonces, para valorar la metástasis a distancia, les reitero, es muy importante el estudio por imágenes, hablando específicamente de la resonancia magnética y de la tomografía. Entonces, para concluir con el TNM, pues esta estratificación anatomopatológica se debe realizar en todos los tipos de cáncer de diferentes órganos, como les digo, y es muy importante para el pronóstico y para la mejor opción terapéutica en el paciente. Y siempre se tiene que hacer y es en las piezas quirúrgicas. No sé si tienen una consulta al respecto. No, doctor, todo está claro. Gracias. Perfecto. Continuamos entonces hablando ahora de la patología del cuerpo del útero. Ya hemos hablado de patología del cuello uterino, de tumores benignos, de tumores malignos. Ahora, hablando de la patología del cuerpo del útero, se divide en dos el cuerpo del útero para hablar de su patología. La primera, la patología del endometrio, y otra, la patología del miometrio, ¿no?
porque en el cuerpo del útero tenemos el endometrio y tenemos el miometrio. El miometrio que está constituido por músculo liso, ¿no? En la patología del endometrio se debe analizar en qué consisten las endometritis, hablar de la hiperplasia endometrial, que es muy importante porque hay un tipo de hiperplasia endometrial que es precursora justamente del cáncer de endometrio, hablar de la endometriosis, de los tumores benignos, los pólipos endometriales, y acá de los tumores malignos del cáncer de endometrio. Y cuando hablamos de la patología del miometrio, tenemos que hablar de la adenomiosis, de los tumores benignos, donde tenemos los leiomiomas, que son los más frecuentes, y los tumores malignos, donde tenemos a los leiomiosarcomas. Empecemos viendo la parte del endometrio. La endometritis se divide en dos, la endometritis aguda y la endometritis crónica. Esta endometritis aguda se va a presentar en pacientes posparto o aborto espontáneo, o sea, en los pacientes posparto, cuando se tiene que expulsar la placenta de manera íntegra, como ustedes saben, pero muchas veces se quedan restos de la placenta o restos de la membrana en la cavidad endometrial, y estas pues desencadenan un proceso infeccioso, una endometritis aguda. O en aquellos abortos espontáneos, ¿no?, donde se ha producido el aborto, pero no se ha expulsado en su totalidad, y sean que la placenta o la placenta que se estaba formando o los restos embrionarios, y se han quedado fragmentos de esta placenta que también en la cavidad endometrial desencadenan una endometritis, un proceso infeccioso de tipo agudo. En el diagnóstico microscópico, ver la presencia de neutrófilos, ¿no? O sea, los leucocitos polimorfonucleares neutrófilos, que siempre te indican que estamos frente a un proceso agudo. La endometritis crónica se da en mujeres con una enfermedad inflamatoria pélvica, también en los casos de posparto o posaborto por el tejido retenido, como les decía. También te causa una endometritis crónica el uso del dispositivo intrauterino, la T de cobre, la tuberculosis y las vaginosis bacterianas. Fundamental acá, al estudio de la microscopía, es la presencia de linfocitos, la presencia de histocitos, la presencia de folículos linfoides, pero les digo, fundamental para poder catalogar una endometritis crónica es la presencia de células plasmáticas. Presencia de células plasmáticas. Si yo tengo unos pocos linfocitos y nada más, pues tendré que buscar la presencia de células plasmáticas para poder catalogar como una endometritis crónica, ¿no? Entonces, eso en relación a las endometritis. Acá sí tenemos que detenernos un poco en lo que es la hiperplasia endometrial. Como ustedes saben, desde el punto de vista de la histología, pues el endometrio está constituido por dos componentes, ¿no es cierto? Un componente que es el componente glandular, o sea, las glándulas endometriales, revestidas por epitelio cilíndrico, con sus particularidades en la fase secretora y sus particularidades en la fase proliferativa. Y estas glándulas endometriales están rodeadas
por un estroma endometrial. Antes, haciendo un paréntesis, vamos a necesariamente tratar de agendar una clase práctica para ver esto en imágenes microscópicas, para ver lo que estamos hablando. Se les va a avisar en qué horario o qué día, ¿no? Y hacer relación entre la teoría y la práctica, que va a ser más beneficioso para ustedes y para mí también, porque es complicado poderles explicar sin mostrarles imágenes, ¿no? Entonces, como les decía, este endometrio, estas glándulas endometriales están rodeadas por tejido estroma endometrial. Entonces, cuando hablamos de hiperplasia, estamos hablando de un incremento en el número. En este caso de hiperplasia endometrial, es el incremento en el número de las glándulas endometriales en relación al estroma que los rodea. Porque la relación normal entre las glándulas endometriales y el estroma es de 1 a 1. Pero ya cuando hablamos de la hiperplasia, las glándulas endometriales se incrementan en número y la relación es mayor. Por eso dice, un incremento en la relación glándula-estroma a favor del componente glandular. Relación 3 a 1. O sea, mayor componente glandular que estromal. Ahora, ¿cómo se clasifican estas hiperplasias endometriales? Existe una clasificación y esta es la clasificación actual, por si acaso, porque en los textos aún está y aún he visto que la hiperplasia endometrial se clasifica, por ejemplo, en hiperplasia endometrial simple con atipía, sin atipía, hiperplasia endometrial compleja con atipía, sin atipía. Eso ya no va, ya no se clasifica de esa manera la hiperplasia endometrial. La hiperplasia endometrial se clasifica en estas dos, simplemente, se resume a esto. A hiperplasia sin atipía y la otra que es la hiperplasia atípica, que se abrevia así, o también se denomina como neoplasia intraepitelial endometrioide, se llama así. Les había dicho, cuando hablábamos de lesiones premalignas de cuello uterino, les he dicho, vamos a hablar de lesiones premalignas a nivel de vulva, donde está afecto el epitelio, lesiones premalignas a nivel de vagina, donde está afecto el epitelio, a nivel de cuello uterino, a nivel de estómago, a nivel de vesícula, ahora, y a nivel también de endometrio podemos hablar. Y justamente esta hiperplasia atípica o neoplasia intraepitelial endometrioide es una lesión premaligna del endometrio. ¿Cuál es la importancia de esta clasificación y cuál es la importancia de poder diagnosticar en el microscopio si simplemente estamos frente a una hiperplasia sin atipía, o sea, con un epitelio normal, revistiendo esas glándulas, aumentadas el número, o ya con una hiperplasia atípica, o sea, donde hay alteraciones del epitelio? Porque esta hiperplasia atípica se considera una condición premaligna. O sea, que si no se la trata, evolucionará en este caso hacia un cáncer de endometrio, ¿no? Mayor progresión, mayor riesgo de progresión a un adenocarcinoma endometrioide endometrial. O sea, este adenocarcinoma que estamos viendo acá es una variedad del adenocarcinoma del cáncer de endometrio, que bueno, es una subclasificación. Con que me digan que con la hiperplasia típica hay mayor riesgo de progresión a un cáncer de endometrio, un adenocarcinoma de endometrio, suficiente, con eso estamos tranquilos. Ahora, acá dice mayor riesgo de progresión hacia un cáncer de endometrio y mayor riesgo de adenocarcinoma endometrioide endometrial simultáneo. O sea, ¿qué significa? Que esa hiperplasia atípica puede progresar hacia un cáncer de endometrio. O puede ser
que coexistan de manera simultánea en un área de ese endometrio, la hiperplasia típica, y en otra zona coexista un adenocarcinoma de tipo endometrioide de endometrio. Eso significa. Bien, acá quedaremos para ya empezar a hablar de la epidemiología, factores de riesgo y fisiopatología de la hiperplasia endometrial. Nada más por hoy. Si no tienen alguna consulta, quedamos acá. Buenas noches. Disculpe, doctor. Buenas noches. Lo escucho. Doctor, disculpe, ¿podría volver a explicar lo de la hiperplasia típica, por favor? Hiperplasia típica. Sí, doctor, por favor. Es considerada una lesión premaligna, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso existe un incremento en el número de glándulas, pero el epitelio que reviste esas glándulas ya presenta alteraciones. Porque en la hiperplasia típica, en esta hiperplasia típica, también existe un incremento de las glándulas, pero el revestimiento de las glándulas, en este caso, es un epitelio que no presenta alteraciones, es un epitelio similar al de una fase proliferativa normal del endometrio. Mientras que en la hiperplasia típica ya existen alteraciones en ese epitelio, que vamos a verlas cuando demos la parte de la clase práctica. ¿Y por qué es considerada una lesión premaligna? Por dos situaciones. Una, que existe mayor riesgo que esta hiperplasia atípica progrese hacia un cáncer de endometrio. Progrese hacia un cáncer de endometrio. O existe también ese riesgo, posibilidad, de que en ese mismo endometrio coexistan, por un lado, la hiperplasia típica y en otra área de ese endometrio coexista un carcinoma de endometrio tipo endometrioide, o lo que es igual, o sea, un adenocarcinoma de endometrio tipo endometrioide. ¿Está bien? O... Sí, doctor, muchas gracias. Va a disculpar. Ya. Listo. Si no tenemos alguna consulta más, nos vemos la próxima clase. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.